Buenas tardes nuevamente a todos y todas. Vamos a continuar con nuestro tema de triángulos. Ya es nuestra última semana del mes de agosto y próximamente les haremos llegar el formulario para las tutorías del otro mes, si Dios lo permite. Vamos a hacer un repaso así como súper resumen, ¿verdad? De lo que hemos visto hasta hoy. Esto lo hizo la compañera Daniela, no es de mi propiedad, así que les comento. Más tarde yo se los voy a compartir porque ella me da permiso y por eso es que, bueno, los estoy mostrando ahorita. Como les decía, el tema de triángulos, primero vimos congruencia, ¿verdad? Recordemos que la congruencia era cuando eran gemelos, ¿verdad? Que eran total y completamente iguales, tenían la misma forma y el mismo tamaño, como si hubieran sido fotocopiados, ¿verdad? Y teníamos tres criterios para saber si dos triángulos eran congruentes. El primer criterio era que todos sus lados homólogos sean congruentes, o sea, que todos sus lados fueran de la misma medida con su respectivo en el otro triángulo, ¿verdad? Después teníamos el criterio 2, que era el criterio lado, ángulo, lado, que teníamos dos lados congruentes y el ángulo entre esos dos lados congruentes era congruente también. Entonces era lado, lado y el angulito que se forma en el centro, ¿verdad? Y teníamos el criterio ángulo, lado, ángulo, que más bien teníamos dos ángulos congruentes y el lado entre estos ángulos también es congruente. Entonces, esos fueron los tres criterios que vimos la semana pasada. También, la semana antepasada, perdón, cuando vimos congruencia. La semana pasada que vimos semejanza, habíamos hablado de que estos más bien eran como mellizos, no eran completamente iguales, sino como mellizos. Decíamos que tenían la misma forma, pero no necesariamente la misma medida. O sea que podía ser más grande uno que el otro y así. Teníamos igual tres criterios. El primer criterio es el lado, lado, lado. Aquí la diferencia es nada más que sus lados homólogos son proporcionales. Entonces obteníamos una razón, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Cuando se hacían las proporciones obteníamos una razón y pues esa era la proporción entre ellos, ¿verdad? Tenemos el segundo criterio, que era el criterio lado, ángulo, lado, que es muy similar al anterior, nada más que es todos lados proporcionales, obtenemos la razón, ¿verdad? Igual que en el lado, 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 pero el ángulo entre ellos tiene que ser congruente. Y por último, el criterio ángulo, 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 que nos decía nada más que todos sus ángulos son congruentes. Entonces, eso fue lo que vimos la semana pasada. Aquí ven una pequeña explicación de lo que vamos a ver el día de hoy. Ok, primero les voy a decir que me voy a enfocar un poco más en el teorema de Tales hoy. No vamos a terminar los ejercicios de la semana pasada. Primero, ¿verdad? Vamos a enfocarnos en el teorema de Tales porque por sí mismo ya Tales incluye un poco de semejanza. Ya vamos a ver, ¿verdad? Aquí me estoy adelantando todo lo que vamos a ver hoy, pero ya él por sí mismo lo incluye. Entonces vamos a ir viendo como las dos cosas al mismo tiempo. Si nos queda tiempo, pues vemos los ejercicios que nos quedaron pendientes de la semana pasada y si no, yo los resuelvo en estos días y se los comparto. En estos días, en el transcurso de la semana, ¿verdad? Eh, ok, entonces, bueno, esto fue así como un repaso súper rápido de lo que hemos visto de triángulos hasta el momento. Ahora, como les decía, vamos a cerrar esto para que mi compu coopere, ¿verdad? Como les decía, vamos a ver el teorema de Tales en nuestra clase de hoy. Aquí está. Están los apuntes de la semana pasada, entonces hoy les comparto esta misma presentación con los apuntes de todo lo que hemos visto durante las 3 semanas. Ok, el teorema de Tales. Este teorema, básicamente, vean, lo estoy presentándola en bonito. Vamos a ponerla en bonito, sin grande, para ir haciendo los apuntes también. Listo. Ok, vamos a ponerlo, sí, listo, está en puntero. Tenemos que el teorema de Tales nos dice, ok, si dos rectas secantes, ese es el primer detalle,
muy importante, dos rectas secantes son cortadas por un conjunto de rectas paralelas. Los segmentos determinados, perdón, o sea, segundo detalle importante, rectas paralelas. Los segmentos determinados en una de estas secantes son proporcionales a los segmentos correspondientes determinados en la otra secante. Primer detalle importante, estas rectas, vamos a ver si le voy a poner el resaltador mejor porque después hago ahí algo terrible. Esta recta de acá, que estoy pintando en amarillito, clarito, y esta recta de acá van a ser las rectas secantes. Porque, bueno, aquí el dibujo lo hice yo, entonces se me olvidó poner que estas tres rectas AD, BE y CF son nuestras rectas paralelas, pero lo vamos a apuntar aquí porque a mí se me fue. Entonces, la recta AD es paralela con BE y también es paralela con CF. Ok, estas tres son las paralelas, entonces estas otras dos son las secantes. Ahora, voy a traducir todo lo que acabo de decir, lo voy a traducir en las siguientes diapositivas. Todo este texto de acá lo vamos a ver en lo siguiente, pero ok, tenemos los tres detalles importantes, rectas secantes, rectas paralelas y proporcionales. Si ustedes se topan con un dibujo así parecido a este, pueden pensar de una vez en tales. Normalmente, pues esos son como los que se utilizan así, ¿verdad? O con las rectas paralelas en vertical, ¿verdad? Pero la idea, pues, es la misma. Vamos a ver ahora sí el tema de las proporciones. Nuevamente, pues, ¿verdad? Estas son las secantes y estas de acá son las paralelas. Yo puedo tener muchas opciones de cómo hacer las proporciones. ¿Cuál voy a usar? Bueno, las que ustedes quieran. Honestamente, pueden usar la que quieran, siempre y cuando se cumplan las proporciones como los vimos en la clase pasada usando semejanza. Pregunta, ¿tienen alguna duda con lo que acabo de explicar o sigo con el tema de proporciones? No, profe, vamos poquito a poquito. Ok. Tenemos aquí, bueno, otra vez se me olvidó escribir que estas son paralelas, entonces lo voy a anotar aquí. AD es paralela con el F y, ay, terrible. Y esta es paralela también con esta era F, con razón no me calza. Vamos a ver, voy a aprovechar para borrar esto que quedó terrible. Ok, paralela con BF y paralela también con CE. Ok, primera forma de describir la proporción. Me están dando que AB, es decir, este de acá, es proporcional, vamos a cambiar el colorcito, proporcional con este de acá abajo, ¿verdad? Esas son las primeras proporciones determinadas por las paralelas, eso es muy importante, ¿verdad? Entonces ahora tengo que escribir sus correspondientes, pero en la otra recta secante, que sería este de acá. Entonces el anaranjado sería con este naranjadito de acá, con FE, pero también pues arriba yo escribí a B, entonces tengo que buscar su correspondiente acá, ¿verdad? Ok, ¿cómo sé cuál es su correspondiente? Puede ser una duda que tengan ustedes. Ok, su correspondiente tendría que ser el que esté, vamos a ver cómo le digo, como en la misma recta, ¿verdad? Ven que acá en esta recta, primero a esta le vamos a poner, no sé, L sub 1, ¿verdad? En esta recta L sub 1 tengo acá, esta es paralela a las tres de abajo, ¿verdad? Entonces tengo acá el punto A. Yo sigo esta recta y tengo que ver que acá está el punto D. Entonces este punto D es donde se interseca esta recta de acá y esta recta de acá. Entonces, ese sería, ay, el lado que no era. Ese sería su correspondiente. Entonces ahí tengo A y D. Ahora busco el correspondiente de B a este otro lado y pues este sería el correspondiente del segmento AB. Vamos a poner esto otra vez con lápiz.
Y igual acá, ¿verdad? Bueno, aquí ya tengo que B y F pues son correspondientes, entonces nada más tengo que buscar el correspondiente de C. Entonces yo sigo el caminito, ¿verdad? Sigo aquí la cerita, camino por toda la recta, este sería el 3 y esta el 2. Entonces camino acá hasta el final de la recta y aquí ya encuentro la intersección entre ambas rectas, que sería el punto E. Entonces yo digo que este BC es correspondiente, o sea, su correspondiente es F. Entonces, esta es la primera forma en que ustedes pueden escribir la proporción. Por supuesto, como les digo, dependerá de los datos que me dé el ejercicio, de lo que yo ocupe, de lo que tenga, ¿verdad? De lo que quiera calcular, pero pues esta es una opción, ¿verdad? Entonces, veamos la siguiente. La siguiente opción, bueno, aquí asumamos, ¿verdad? Que aquí está lo que dice que estas tres son paralelas, ¿verdad? La siguiente opción es que yo agarre, bueno, le voy a dejar el color que tiene, el amarillo, que yo agarre este lado AC, AC es todo este completo de acá, y pues bueno, vamos a ver el correspondiente de una vez, que sería DE. Este es el correspondiente. Después, ese es el primer lado, ¿verdad? La primera forma. Después tengo, vamos a cambiar aquí el colorcito. Igual, eso depende de lo que yo necesite, ¿verdad? Tengo AC y tengo DE. Pero también puedo agarrar este lado, bueno, eso sí lo hubiera hecho con lápiz, porque ya no voy a poder rayar encima. Mi otra opción es que yo agarre aquí AC, ¿verdad? El completo entre este ladito de aquí abajo. Y su correspondiente de aquí abajo también. Entonces, estos dos serían los siguientes. Tengo AC, el lado completo, entre BC, el lado chiquitito, y DE, el lado completo, entre FE, el lado chiquitito. Después, la siguiente proporción sería igual. Vamos a cambiar por el resaltador. Ok, la siguiente opción va a ser igual con el, vamos a ponerlo amarillo, el lado completo, AC, ¿verdad? Igual nuevamente sería DE, o puedo tener también, vamos a ponerlo con el lápiz, el lado completo entre este lado chiquitito, pero esta vez el de arriba, ¿verdad? Y pues su correspondiente sería este de acá. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta este momento? No, ahí vamos, profe. ¿Alguien más de las chicas? ¿Todo bien? No, profe, todo bien. Sí. Ok, Señora, ok, súper bien. Entonces, tenemos, ¿verdad? Estas tres opciones hasta el momento. Yo tomo, ¿verdad? Los medios, digamos, A, B y B, C, o tomo todo el lado entre cualquiera de los dos chiquititos. Pero resulta que todavía tenemos más opciones. Yo puedo tomar, o sea, esos eran sus correspondientes en sus mismos lados, ¿verdad? Yo tomaba AC y AB, o tomaba AC, perdón, y BC, cualquiera de esos, o tomaba, ¿verdad? En sus mismos lados iban las fracciones. Pero el siguiente que les voy a decir, resulta que puedo combinarlos, ¿verdad? Vamos a ver, ahora sí con el resaltador. Puede ser mi primera opción, ¿verdad? De todas las que les voy a presentar otra vez, la primera opción puede ser que ustedes agarren este lado AB con su correspondiente DF y lo pongan en una fracción, ¿verdad? Y después de eso, pues resulta que ustedes deciden agarrar este lado BC entre su correspondiente FE.
Ok, esa es la siguiente opción. ¿Cuál es la diferencia aquí vamos aquí? ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? Bueno, vean que acá es su correspondiente, o sea, en el mismo lado, ¿verdad? Pero acá es entre el correspondiente de la otra secante, ¿verdad? O sea, estos dos son diferentes. Van a dar una proporción también, pero nuevamente les digo que depende de lo que ustedes necesiten. Si no hay dudas, voy a seguir con la siguiente proporción. ¿Qué sería? Ahora, bueno, estas van a ser muy parecidas a las anteriores, pero igual las vamos a ir viendo paso a paso. Que ustedes agarren el lado completo, el lado AC, y lo dividan entre el lado completo del otro lado de E, ¿verdad? Esa es la primera fracción. Después de eso, la siguiente fracción sería, vamos a ponerlo en otro color, que ustedes agarren el chiquitito de aquí arriba, AB, y lo dividan entre el correspondiente. Eso sí no se les puede olvidar. Pueden usar cualquiera de las 5 que llevamos hasta el momento, pero eso sí, tienen que tener mucho cuidado con las correspondencias, ¿verdad? Ok, que agarren el grande AC y lo dividan entre el grande del otro lado de E, y después que agarren el chiquitito de arriba entre el chiquitito de abajo. Del otro lado, perdón, de arriba del otro lado, pero igual correspondientes. Y la última opción, sí creo, sí. La última opción es que ustedes vengan, ¿verdad? Y agarren otra vez el lado completo de este lado, AC, y lo dividan entre DE, y después de eso, que decidan agarrar los chiquititos, pero los de abajo, BC y su correspondiente FE. Entonces, estas son las 6 opciones que tenemos, ¿verdad? Para, eh, para hacer las proporciones según el teorema de Tales. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Me devuelvo? ¿Todo quedó claro? Ok, supongo que no hay dudas, ¿verdad? Entonces voy a poner a cargar la compu antes de que se me descargue. Ok, listo. Entonces, tenemos estas 6 proporciones diferentes. Voy nuevamente a decirles, insisto, cuáles van a usar, las que ustedes quieran, dependiendo, nuevamente, insisto, de los datos, de lo que tengamos, ¿ok? El dibujo así, pues yo lo presenté de la misma forma en todas las diapositivas, pero las paralelas pueden ser, digamos, voy a intentar hacerlo a mano alzada. Estas 3 son las paralelas, y que venga una secante por aquí y la otra secante por acá, ¿verdad? Esa puede ser otra opción que tengan ustedes. Ok, vamos a borrar eso aquí porque quedó terrible. Pero la idea es que ustedes puedan identificar, ¿verdad?, que se trata del teorema de Tales, porque tengo rectas paralelas y 2 secantes, ¿ok? ¿Cómo podemos usar ese teorema? O sea, al final y al cabo de todo lo que yo acabo de decir, ¿para qué rayos me sirve? Dice ustedes. Ok, primera opción, podemos hallar medidas indirectas. Entonces, utilizando las proporciones, ¿verdad?, del teorema de Tales, podemos determinar ciertas incógnitas. Entonces, digamos que yo les doy a ustedes en esta imagen, les doy ciertas medidas de estos lados, y les digo, ok, de todo lo que ustedes tienen aquí, encuéntrenme esta medida. Y ustedes, pues, van a poder hacerlo porque con las proporciones, lo que ustedes dicen, me está pidiendo esta medida de F. Vean que de F está aquí en esta primera, está, vamos a ver, está aquí en esta, está aquí en esta y en esta también. ¿Cuál van a hacer ustedes? La que quieran. Con eso sí no hay problema porque al final van a llegar al mismo resultado sin importar con cuál lo hagan, digamos. Ahí la diferencia pues va a ser
el proceso de despeje y todo el asunto, pero al final van a llegar al mismo resultado. Entonces, continuando aquí, utilizando las proporciones, ¿verdad? Podemos determinar ciertas incógnitas. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, aquí está el ejemplo nuevamente. Aquí sí escribí que AD es paralelo con BE y las dos rectas son paralelas a CF. Que aquí hay un detalle importante, el libro lo menciona y yo no lo escribí, pero se los voy a mencionar también. Si ustedes tienen estas tres rectas paralelas, ¿verdad? Aquí yo se los estoy diciendo ahora sí, ustedes pueden tomar de acá, ¿verdad? Decir nada más, por ejemplo, que AD terrible, es paralela con CF, ¿ok? No es necesario que ustedes digan esta recta que está en el medio. Eso es un dato, ¿verdad? Nada más como una curiosidad del día, porque al final y al cabo, pues, pueden omitirlo, ¿verdad? No, nadie les va a preguntar eso, pero pues para que lo sepan. Pueden decir, ¿por qué? Porque es como que ustedes digan, yo tengo tres lapiceros iguales, ¿verdad? Un lapicero de tapa azul, otro lapicero de tapa azul y otro lapicero de tapa azul. Si yo los tengo, ¿verdad? En este orden, este es el primer lapicero, este es el segundo lapicero y este es el tercer lapicero. Pero yo estoy diciendo que todos estos, los tres lapiceros son iguales, ¿verdad? Entonces, si ustedes agarran esos dos lapiceros, el primero y el tercero, van a seguir siendo iguales entre ellos. No nada más porque los estoy comparando, eh, o sea, no seguidos, digamos, no comparando el 1 con el 2 o comparando el 2 con el 3, implica que va a ser algo diferente, ¿verdad? Si yo agarro el primero y el tercero, los lapiceros van a seguir siendo iguales. Lo mismo pasa con estas rectas. Aunque yo no esté agarrando la del centro, yo puedo decir que esta primera es paralela con esta. ¿Por qué? Porque resulta que las dos rectas son paralelas a la del centro. Entonces, con que ya sean paralelas a esta, ¿cómo se llama? Ya yo puedo asegurar que también son paralelas, solamente ellas dos solitas. Pero como les digo, que esto nada más es como un comercial, un anuncio, porque el libro lo decía. Entonces, para poner eso ahí. El lápiz. Ok, vuelvo a lo importante del asunto. ¿Cómo utilizamos el teorema de Tales para encontrar medidas? Bueno, yo elegí esta, ¿verdad? Porque esta proporción es la que a mí me gusta, porque es la que yo quiero usar, ¿verdad? Entonces yo digo, vamos a marcarlo nuevamente. Yo digo que AB, perdón, y DE, ¿verdad? Son estos los de arriba. Vamos a marcarlo aquí, AB y DE. Y después tengo sus lados, estos, ¿verdad? Los de abajo, que serían los de acá, porque vean qué es lo que a mí más me funciona. ¿Por qué? Porque sí, por supuesto, ustedes pudieron haber elegido el que incluía estos grandotes. Y no hay ningún problema en que lo hubieran hecho. Ningún problema, digamos, de que vayan a hacer algo mal. ¿Cuál sería el detalle, el asunto? Que el proceso les va a quedar más largo. ¿Por qué? Porque tienen que sumar 24 más 8 y después 15 más X y ahí se les hace más desmadre y todo el asunto. Entonces, ¿para qué complicarnos la vida? ¿Verdad? Somos seres humanos y, bueno, últimamente, como que complicarnos la vida no es como lo mejor, ¿verdad? Entonces, según las medidas que yo tengo, prefiero agarrar este lado chiquitito y el de abajo y sus correspondientes al otro lado. Y simplemente ahora sustituyo. Tengo que AB es 8. Después tengo que BC es 24. Tengo que DE es X y que EF es 15. ¿Qué sigue ahora? Simplemente despejo para dejar la X solita. Tengo este 15 dividiendo, lo paso a este otro lado para multiplicar, ¿verdad? Y así dejo la X solita y cuando yo realizo todas estas operaciones, ¿verdad? Obtengo que X es igual a 5. 8 por 15, no sé cuánto es, vamos a ver. Sería 8 por 15, 120 y lo divido entre 24, efectivamente nos da 5. Entonces voy a lo mismo, o sea, aquí la cuestión es no complicarnos y usar
convenientemente utilizando, ¿verdad?, las proporciones del teorema de Tales. No complicaciones, todo tranquilo, resuelve el ejercicio fácil, resuelve el ejercicio rápido, solamente recordar, ¿verdad?, los detalles con los despejes. ¿Alguna pregunta, chicos, chicas? No, señora, por el momento. Ok, excelente. Ahorita vamos a resolver ejercicios, ¿verdad?, igual que siempre, y vamos a ver como los del examen también. Pero por ahora vamos a ver este como introductorio nada más. Ahora, tenemos algo muy importante que se llama una consecuencia al teorema. Tengo el teorema y pues va a haber algo más a partir de él. ¿Y qué es ese algo más? Bueno, veamos. El teorema, ¿verdad? La consecuencia, vamos a ver, la consecuencia del teorema de Tales nos dice, toda paralela a uno de los lados de un triángulo ABC determina con los otros dos lados un nuevo triángulo semejante y cuyos lados son proporcionales a los del primero. Ok, veamos este dibujito. Si ustedes, bueno, no creo que aquí había uno que me servía más para hacer, no creo que el otro es igual. Entonces acá sí, es exactamente lo mismo. Entonces vamos a volver a este. Veamos este dibujito. Si ustedes saben, ¿verdad?, que estas rectas son infinitas. Esta recta se canta y esta otra también. Si ustedes la siguen extendiendo para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, mucho, 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 en algún momento esas dos rectas se van a tocar. Mucho, mucho, ¿verdad? Muy, muy arriba, porque aquí están muy separadas. Esas dos rectas se van a tocar. Cuando esas rectas se toquen, van a formar, bueno, lo voy a hacer aquí, ¿verdad? Por supuesto no va a ser así, pero ya más arriba, van a formar, van a chocar así, ahí, así. Entonces se va a formar al final muy, 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 muy arriba, ¿verdad? Por supuesto aquí no se nos da la forma, pero lo que van a formar son un triángulo. Voy a tratar de hacerlo aquí en mano alzada con la pluma. Ustedes ven aquí bueno, aquí voy a poner dos paralelas y aquí tienen una secante, ¿verdad? Ahí sigue infinitamente, infinitamente y aquí tienen la otra. Cuando en algún momento ellas se chocan, bueno, se tocan aquí en este puntito de acá. Ay, se me olvida que aquí no puedo dibujar así. Cuando ellas se tocan, esto que se forma acá va a ser un triángulo, esto de acá. ¿Ven? Entonces, tengo aquí una paralela y este sería como el lado, ¿verdad? Más o menos ahí. Terribles mis dibujos, pero no es culpa mía. Ya vamos a ver el dibujito más bonito. Está aquí. Entonces, vea que es casi que el mismo dibujo nada más que así como ya muy, 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 muy arriba, ¿verdad? O con unas rectas que estén más cerquita, ¿verdad? Que sería este caso. Las rectas vienen acá, se chocan, se tocan en este punto A. Este es una de las rectas y esta recta de acá es paralela. Estas dos verdes son paralelas entre sí. Entonces, si yo tengo una recta que yo sé, ¿verdad?, que a mí me dice el ejercicio que es paralela a uno de los lados de, del triángulo, entonces eso va a provocar que se me formen dos triángulos semejantes. Y entonces aquí pues puedo aplicar, pueden decidirlo como ustedes quieran, llamarlo como ustedes quieran, pero al final lo que voy a tener son proporciones. Sean proporciones utilizando tales, porque ya les dije que sale de acá, ¿verdad? De que los lados en algún momento se tocan, las rectas, perdón, en algún momento se tocan, o pueden pues verlo como la semejanza que vimos la semana pasada. Cualquiera de las, o sea, de cualquiera de las dos formas al final termina lo mismo, en proporciones, entonces ese no es, no es ningún problema, ¿verdad? Detallazo súper importante. Aquí tenemos, aquí debería ser H. Lo voy a cambiar. Aquí le voy a poner, creo que sí era así. M y S. Ay, ese no lo hubiera borrado, hubiera usado el mismo. Ver, pequeños chascos del oficio. M y N, listo. Aquí nada pasó, ok. Entonces tenemos las mismas proporciones, ¿verdad? En este caso sí, pues vamos a usar a M y a B, ¿verdad? El chiquitito, del triángulo chiquitito con el del más grandote. Después a N, vean que acá igual para este lado con AC, que es el más grandote. Pero aquí también podemos utilizar
las de los lados, ¿verdad? Las de estos otros lados. MN, ¿verdad? Sería esta recta de acá, que está como en el centro del triángulo grande. Y BC, que es el otro lado. Entonces, con cada uno de esos se forma un nuevo triángulo semejante. ¿Dudas o podemos ver el ejercicio? Ok, creo que no hay dudas, entonces veamos cómo vamos a utilizar este teorema. Ok, vean que vean este dibujo y vean este dibujo. No podemos quedarnos con una sola idea de cómo me presentarían a mí un, ¿cómo se llama? Un triángulo en estos casos, ¿verdad? Entonces, lo primero que me dicen, bueno, aquí yo se los puse con colorcitos, ¿verdad? Para que sea bien bonito. Y aquí me dicen cuál es la paralela. Me dicen que entonces EF, esta de acá que es como color, no sé, como café, es paralela con BC, que es esta verde de acá. Acá tengo que esta es X, ¿verdad? Y que BC mide 3,9 centímetros. Ahora, también tengo de acá de este lado que AE es 3,4 centímetros, esta que es como rojiza más o menos, morada, no sé, y que AB mide 5 centímetros. Entonces recordemos, ¿verdad?, cómo es la proporción, ¿verdad?, por la consecuencia del teorema de Tales. Es el lado del chiquitito entre el del lado más grande, el lado del chiquitito entre el lado más grande y el lado del chiquitito entre el lado del más grande. Entonces veamos. Aquí pues nada más tenemos de dos lados y eso no es ningún problema. Entonces, lo primero que yo digo, bueno, vamos a escribir aquí la semejanza primero. Sí, primero escribí esta. Lo primero que digo es el chiquitito. Ay, aquí lo hice al revés. Ok, vamos a ver esto. La semana pasada que yo les di lo de semejanza, les dije que podían hacerlo así, de esta forma, ¿verdad? El del chiquitito entre el más grande, o podían hacerlos al revés. Entonces lo voy a anotar aquí para que no se les olvide, porque aquí eso también se cumple. Que yo tenga el lado más grande entre el lado más chiquitito a M. Eso sí, cuando yo decido hacerlo así aquí, tengo que hacerlo así en todos los demás. Aquí sería AC entre AN. Y aquí sería PC, es nada más para que no se nos olvide, PC entre MN, ¿ok? No importa, digamos, cuál de los dos utilicen, siempre y cuando, ¿verdad?, que sigan la secuencia de que si arriba escribieron el del triángulo más grande, abajo escriben el del más pequeño en todas las otras igualdades que vayan a escribir, porque si no, ahí sí estaríamos teniendo problemas y muy graves, ¿verdad? Ok, entonces aquí, bueno, yo lo utilicé así con el del más grande, entonces las proporciones serían AB, ¿verdad? Que aquí yo tengo a estos conocidos, sería AB entre, el siguiente sería AE, que es el chiquitito, ¿verdad? De acá, que también conozco, y que esto sería igual, bueno, aquí no es necesario que utilicen la notación de segmento, eso no hay problema. AB, este sería BC, y creo que me va a quedar encima de lo que ya escribí. BC entre EF, que es el que, pues es X, ¿verdad? Entonces, efectivamente, aquí está lo que ya habíamos escrito. Voy a apuntarlo aquí rapidito. AB entre AE, para que quede aquí en esta diapositiva, a la par de esto. Y BC con EF, ¿ok? Vean que aquí están pues igual las igualdades, este es AB, este es AE, este es BC y este es EF. ¿Qué sigue ahora? Despejar la X, que aquí, ay, ya me adelanté. Aquí, bueno, primero, para el tema del despeje, como la X está abajo, no es tan fácil como dejarla solita, ¿verdad? Porque está abajo. Entonces, ¿qué hago? Bueno, primero paso la X a multiplicar al otro lado y paso este 3,4 a multiplicar, ¿verdad? Al otro lado de igualdad. Los intercambio, digamos, por decir de alguna forma. Me queda 5X es igual a 3,9 por 3,4. Y de ahí,
Ahora sí puedo dejar esta X solita porque ahora sí está arriba, digamos, arriba de la fracción. Entonces, para eso paso este 5 a dividir al otro lado y me queda 3,9 por 3,4 entre 5 y eso lo ponemos en la calculadora y nos da que X mide aproximadamente 2,652. Entonces, ese sería el resultado aproximado, ¿verdad? Que mide ese lado. Entonces, ¿alguna pregunta? Ok. Entonces, en resumen, este mes vimos congruencia de triángulos, semejanza de triángulos y vimos el teorema de Tales también. Vamos a hacer un pequeño receso, igual que siempre, un receso de aquí a las 6:50. Vamos a tomar 7 minutos ahora porque vi que eran 8, pero ahora ya no. Vamos a tomar 7 minutos para que tomen agüita, para que vayan al baño, se estiren y continuamos con la parte de ejercicios, ¿ok?
Bueno, listo. Vamos a continuar. ¿Me escuchan? Sí, espero que sí. Vamos a continuar, ¿ok? Tengo este primer ejercicio que es del libro. También los primeros que les voy a presentar son del libro. Y, ay, espero que no llueva. El primer ejercicio dice, ¿verdad? Que tenemos estas tres rectas. Vean, igual acá, como les decía hace un rato. Acá en este caso, vean cómo está este dibujo. No es para nada como los que vimos en la presentación. Y esa es la idea, que ustedes no se queden con una sola idea de cómo me pueden presentar a mí, ¿verdad? El teorema de Tales. Ok, nos dicen, ¿verdad? Que L1, L2 y L3 son paralelas. Vamos a marcarlas aquí. L1, esta de acá, L1, L2 y L3. Esas tres rectas son paralelas. Entonces eso significa que estas otras de acá son las secantes. Y me piden determinar las longitudes de X y Y, ¿verdad? De la figura. Ok, esto pues podemos hacerlo paso por paso, ¿verdad? Podemos encontrar primero, no sé qué opinan ustedes, si me compran la idea o si no les parece, podemos encontrar primero, utilizando estas dos primeras rectas, L2 y L3, encontrar esta medida. Y después de eso, ya teniendo esta medida acá, yo voy a saber cuánto mide esta parte de acá y esta parte de acá. Y entonces con eso podríamos encontrar, ay, vamos a ver, este color de acá. Podríamos encontrar, ese no se ve. Podríamos encontrar entonces después la medida de X. ¿Me compran la idea o ustedes qué opinan? Lo intentamos. Bueno, espero que se me estén oyendo. No sé que tengo problemas de audio, más bien. No, profe, yo sí lo escucho. Ok, entonces intentémoslo primero con esta parte de acá. Gracias, más bien, porque ya estaba asustada yo con esta parte de acá. Lo que pasa es Para que encontrar, aquí está lloviendo muy duro, entonces se oye muy, muy bajito. ay, sí, así estoy. Yo espero más bien que no llueva antes de que termine la tutoría, porque si no, terrible. Ok, vamos a ver entonces con esta primera medida, con la de Y. Podemos tomar la proporción que era eh, este de acá primero, con este de acá y este de acá con este de acá. Yo creo que es como la más fácil de usar, tal vez. Entonces veamos, a ver. La proporción sería este de acá, ¿verdad? Bueno, vamos a anotarlo. Sería 2,5. Bueno, para saber que esto es Y, ¿verdad? Bueno, ahí va a quedar. 2,5 entre Y, ¿verdad? Es la primera proporción, las dos de este lado. Va a ser igual entonces a, más bien estos 2 entre 2,5. Y denme un toquecito para buscar mi calculadora. Ok, listo. Entonces, vamos a hacer entonces ahora la parte del despeje, ¿verdad? Tengo eh, esta primera ecuación. Tendría entonces para despejar, lo primero que voy a hacer es llevarme a la X, a la Y, perdón, porque vean que en este caso está abajo. Tengo que llevármela e intercambiarla con esta de acá, ¿verdad? Para que sea más fácil hacer el despeje. Entonces, voy a tener que 2,5 por 2,5 va a ser igual a 2y. Esta es la primera parte del despeje. Llevarme la y para este lado y el 2,5 para este lado, porque así es más fácil despejar. Y ahora, bueno, vamos a hacer esa multiplicación de una vez para no volver a copiarla. 2,5 por 2,5 sería 6,25. 6,25 va a ser igual a 2y.
¿Y ahora qué hago para despejarlo? Bueno, me llevo a este 2 que aquí me está estorbando, me lo llevo a dividir, ¿verdad? Porque es la operación contraria, me lo llevo a dividir al otro lado. Quedaría 6,25 con mis hermosas líneas de fracción dividido entre 2. Va a ser igual a y. Y de aquí pues nada más es realizar esa división, que sería 3,125. Ay, 3,125 va a ser igual a y. Entonces ya yo tengo mi primer resultado y lo vamos a escribir. Bueno, voy a borrar este montón de líneas porque ya no las necesito. Tengo que y entonces es 3,125 centímetros. Esa es mi primera proporción. Y eso, bueno, al final, si ustedes quieren verificar este resultado, ¿verdad? Que les dio, que les haya dado bien, entonces sustituyen, lo voy a anotar aquí a este lado, sustituyen 2,5 entre 3,125 y aquí a este lado, bueno, nada más me queda volver a escribirlo como ya lo tenía. En la calculadora hacen estas divisiones, ¿verdad? Toman esta fracción, toman 2,5, lo dividen entre 3,25, 2,5, 3,125 y esto me da 0,8. Esto de acá me va a dar 0, vamos a ver qué voy a escribir, no, no lo escribo con el mismo color. 0,8. Si yo hago esta división de acá, esto de acá, me va a dar este resultado. Pero pues para verificar puedo hacer también la del otro lado. Y la idea pues es por supuesto que me den lo mismo, si no algo hicimos mal en el proceso. Cuando ustedes dividen 2 entre 2,25, resulta que esto también les va a dar 0,8 y pues esto es igual, entonces lo hicimos bien. Si ustedes hacen esta división, este es el resultado. Entonces eso es como un tip, digamos, por si ustedes no están seguros, seguras o quieren ya nada más como que todo esté, ¿verdad?, bajo control. Entonces puede ser eso lo que pueden hacer. Entonces ya sabemos que y es 3,125. Entonces me queda nada más despejar la x. Veamos cómo lo puedo hacer. Ok, tenemos varias opciones, pero yo creo, y creo que es como lo mejor, ¿verdad? Vamos a poner este colorcito verde bonito. Es determinar cuánto mide este lado de acá, este grandote de acá, que sería sumar 2 más 2,5, que sería 4,5, y sumar estos dos, bueno, aquí no me va a servir hacer esa suma ahí al aire. Bueno, sumar estos dos, sumar y y sumar 2,5, para así tener, como si este lado de acá, vamos a ver, como si esto fuera un solo lado de la secante, ¿verdad? Una sola proporción, y esto sea una sola proporción también. ¿Cierto? ¿Alguna duda? Vamos a ver cuánto es 2,5 más 3,125. Eso va a ser aproximadamente, ay, la quité, va a ser 5,625. Entonces vamos a anotarlo acá en verde también, 5,625. Ok, todo este lado completo, ¿verdad? Este de acá, todo este ladito, mide 5,625 y también todo este ladito de acá mide 4,5. Entonces, acá de este otro lado me están dando esta medida, que ya siempre se me olvida que con ese no puedo rayar. Me están dando esta otra medida, entonces no tengo problemas, tengo los datos suficientes. ¿Qué me queda ahora? Bueno, hacer la proporción. Entonces, podemos volver a usar la misma, que sería este grandote de acá, que mide 5,625 entre el que ocupo averiguar. Podemos usar la misma y no complicarnos la vida, como les decía hace un rato. Entonces, veamos qué nos queda. 5,625, que es el grande, el de arriba, ¿verdad? Entre x
y encontramos, bueno, buscamos esos correspondientes, que sería este de acá. 4,5 dividido entre 1,5. Y al igual que en el anterior, lo que me queda es hacer el despeje. Y vean que nuevamente tenemos a la X en la parte de abajo. Entonces, tengo que intercambiarlos. Como lo tengo en la parte de abajo, tengo que intercambiarlos. 5,625 por 1,5 va a ser igual a 4,5x. Y bueno, vamos a hacer esa multiplicación. 5,625 por 1,5, que nos daría como resultado 8,4375 va a ser igual a 4,5x. Y ahora, como el 4,5 más bien es lo que me está estorbando, me lo llevo para el otro lado a dividir, porque aquí está multiplicando, tengo que pasarlo a dividir. Entonces digo 8,4375 entre 4,5 va a ser igual a X. Y bueno, ustedes hacen esa división, quedaría 1,875. Y bueno, vamos a verificar que la profe no haya metido las patas en ninguna parte. Y eso dice que es igual a X. Haciendo lo mismo que hicimos en la anterior. Entonces, vamos a escribirlo acá con otro color. Tengo 5,625 entre el valor de X que ya encontré aquí, 1,875, igual a la otra fracción que sí está más bonita, ¿verdad? La del otro lado, esta. Y si hacemos esa división, 5,625 lo dividimos entre 1,875, nos daría como resultado 3. Y bueno, un 3 bonito, ¿verdad? 3. Y si dividimos 4,5 entre 1,5, también nos daría 3. Y entonces esto va a ser igual y en todo lo hicimos súper bien. ¿Qué significa este 3? Bueno, al igual que lo que vimos la semana pasada, ¿verdad? Estos son razones, proporciones. Bueno, proporciones sería. En este caso porque tengo dos iguales. De semejanza. Entonces, este valor de acá es la razón de proporción que vimos la semana pasada. Entonces, vamos a ver, significa que ese triángulo de acá, que está marcadito como con color vino, va a ser el triple de el semejante nuevo, ¿verdad? No, más bien sí, este. Entonces, eso es lo que vimos la semana pasada. Pero ahorita, pues, nada más estamos viendo como los detalles. Preguntas, dudas, porque no me deja guardarlo. Preguntas, dudas, ¿todo bien? Ok, vamos a ver otro ejercicio más. Solo ejercicio 2. Ok, este nos dice las rectas A, B y C son paralelas. Entonces las voy a marcar. Aquí tenemos otro dibujo que creo que es diferente al anterior, si no me equivoco. A, B y C son las tres rectas paralelas. Y lo que yo tengo que encontrar es este de acá, la longitud de X. Y no se vale decir que ahí está. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, nuevamente con las proporciones. Como les decía, ¿verdad? En el caso anterior, la idea es buscar a la que sea más fácil de determinar, por supuesto. O sea, con los datos que tengo, ¿cuál puede ser la más fácil? Entonces, por lo general, o al menos la que yo más utilizo, es agarrar el del
este entre este o al revés, ¿verdad? Y este entre este, ¿verdad? Sus correspondientes respectivos. Entonces, vamos a ver. Ok, aquí, ¿verdad? Si ustedes lo necesitaran, aquí pueden llamar a este punto A, B y C, ¿verdad? Como lo veíamos en las diapositivas de la presentación de hoy. Pero pues eso es muy a gusto de cada quien, ¿verdad? Aquí en los dibujos no lo hacen y ahí nos podemos ir guiando. Entonces, vamos a hacerlo con esa que les decía. Ok, entonces tengo el de arriba entre el de abajo. Sería 2 entre 10 va a ser igual nuevamente al de acá, ¿verdad? Su correspondiente a su correspondiente que sería X entre 14 que es el de abajo. Y aquí lo que me queda es despejar. Aquí como no tengo la X abajo, entonces hacer el despeje es mucho más fácil, porque nada más ocupo llevarme ese 14 al otro lado para poder dejar a la X solita. Este por acá, bien bonito. Entonces nada más yo digo que 2 por 14, ahí lo estoy haciendo el color que no es. 2 por 14 y todo eso lo divido entre 10. Que va a ser igual a X. Cuando hacemos esta multiplicación de arriba, eso nos va a dar 28. Y si lo dividimos entre 10, ese resultado nos va a dar 2,8. 2,8 va a ser igual a X. Entonces, por supuesto que lo vamos a comprobar, pero para ver que la profe no haya metido las patas en ninguna parte durante el proceso. Vamos a ver. Para comprobarlo, diríamos que 2 entre 10 va a ser igual a 2,8 entre 14. Y bueno, vamos a ver si eso es cierto, ¿verdad? 2 entre 10 sería 2 dividido entre 10, nos daría 0,2, 0,2 y 2, ahí, eso no parece un 14. $2,8 dividido entre 14, en efecto, también nos daría 0,2. 0,2. Entonces, como las dos proporciones nos dieron iguales, con el borrador no voy a poder escribir, como las dos nos dieron iguales, entonces significa que el resultado está bien. ¿Ok? Si no hay dudas. Ok, supongo que no. Voy a agregar aquí el último ejercicio en esta página. Vamos a ver por qué no carga. Vamos por el ejercicio 3. Ok, tenemos este siguiente ejercicio que dice, en la siguiente figura se tiene que BC y DE son tus postes clavados verticalmente en el suelo. Y en esto se tiene que ABD es una cuerda tensa. Si además se tiene que ACE es el nivel del suelo, teniendo en cuenta las medidas que aparecen en el dibujo, calcule la altura del poste más alto.
Aquí básicamente lo que vamos a hacer es utilizar la consecuencia del teorema de Tales que vimos hace un rato. Porque vean que tenemos, bueno, dos triángulos, ¿verdad? Este que va a ser paralelo porque aquí nos están diciendo que están clavados verticalmente en el suelo. Entonces, no nos lo dice directamente, pero lo sabemos, ¿verdad? Porque nos está diciendo que son clavados verticalmente en el suelo. Y tenemos estas medidas. ¿Qué nos queda ahora? Bueno, simplemente nos queda, primero que nada, antes de que se nos olvide, vamos a determinar la medida de este grandote de acá. ¿Por qué? Porque cuando vamos a utilizar la consecuencia, ocupo el lado del grandote entre el lado del chiquitito y el lado del grandote entre el chiquitito, ¿verdad? O al revés, depende de lo que ocupemos. Pero, entonces, este lado de acá, este grandote de acá, de A a E, mide, voy a tratar de hacer una línea bonita, que no me quedó definitivamente, de A a E, ahí está mejor, mide, si tengo aquí que mide 10 y este de acá mide 5, significa que este lado de acá va a medir, lo voy a poner aquí afuera, 15 centímetros. Mediría todo este lado grandote de acá. Y lo que ocupo averiguar, le vamos a poner nombre, a este lado le vamos a poner X. Ese lado que ocupamos lo voy a poner en morado para que se distinga bien. Este lado de acá sería el que yo ocupo averiguar. Y ahora sí, convenientemente vamos a elegir que la X quede arriba. Entonces significaría que todos los lados del triángulo grande van a quedar arriba. Convenientemente porque es más fácil para hacer el despeje, ¿verdad? Menos trabajo que hacer. Entonces yo digo que X entre este lado de adentro mide 3,2 va a ser igual a, ahora sí tengo que agarrar el grandote, ¿verdad? Y decir que 15 entre el de adentro del chiquitito, ¿verdad? Que sería este de acá. Ese de acá sería el chiquitito. 15 entre 10. Y esta sería la proporción que se me forma. ¿Qué falta ahora? Bueno, simplemente hacer el despeje. Como en este caso la X está arriba, mi incógnita está arriba, lo único que hago es llevarme este de acá a multiplicar al otro lado. Entonces yo digo que X es igual a 15 por 3,2 y todo esto dividido entre 10. Cuando la calculadora nos hace el hermoso favor de realizar esas operaciones, 15 por 3,2 dividido entre 10, vamos a obtener entonces que X, vamos a ver, 15 por 3,2 entre 10, ¿sí? Va a ser X igual a 4,8 metros, ¿verdad? Por supuesto. Creo que a los demás no les he escrito. 2,8, vamos a moverlo un poquito para acá, para que diga, bueno, lo voy a volver a escribir, no importa. X va a ser igual a 2,8, en este caso son centímetros, vamos a poner aquí que es la respuesta. Y aquí la respuesta es que Y es igual a 3,125 centímetros y que X, va a ser igual a 1,875 centímetros, ¿ok? Básicamente los ejercicios siempre van a ser súper similares entre sí. La idea nada más es, ok, lo más importante es ver cuáles son las paralelas, cuáles son los lados que me funcionan, depende de lo que yo vaya a hacer. Las proporciones, ¿verdad? No olvidar cuáles son las opciones que tengo, ver nuevamente, insisto, cuál es la que más me funciona, según lo que tenga de opciones, bueno, de datos, perdón. ¿Dudas, preguntas? Ok, si no hay nada, entonces voy a agregar otro ejercicio. Es ejercicio acá, el ejercicio 4. Ok, este ejercicio nos dice
halle el perímetro del triángulo DBE. Ok, entonces este chiquitito de acá. Lo voy a pintar como en rojito. El DBE. Sabiendo que AC, es decir, que este grande mide 10 centímetros. Vamos a anotarlo aquí. Que mide 10 centímetros. Sabiendo también que BC, es decir, este grandote de acá, mide 16 centímetros. Que AB, este grandote de acá, ay, terrible. Que AB mide 22,7 centímetros y que este chiquitito de acá mide 11 centímetros, ¿ok? Esos son los datos que me están dando. Aquí lo que tengo es un triángulo. Y bueno, por el contexto, aquí no nos lo dice directamente, pero por el contexto sabemos que DE va a ser paralela a AC. Por el contexto digo porque eso es lo que estamos viendo, ¿verdad? Y es un ejercicio del libro de esta parte, de tales. Entonces, vamos a anotarlo aquí. En los exámenes, si les dicen cuáles son las paralelas, ¿verdad? Y ustedes ven los dibujos y se acuerdan de esta clase, ¿verdad? Y saben que lo que tienen que hacer es tales. Alguna de sus formas, ¿verdad? De lo que vimos en la clase de hoy. Voy a tomar un poquito de agua. Ok. Entonces vamos a irlo viendo paso por paso, porque vean que para encontrar el perímetro ocupo todos los lados, pero solamente tengo uno. Entonces vamos a anotarlo acá. Perímetro, vamos a decir que es P mayúscula, ¿verdad? El perímetro va a ser igual a la suma de, bueno, ya tengo 11, entonces voy a escribir 11 más DE más EB. Esto es lo que ocupo para tener el perímetro. Vamos a anotarlo acá. El perímetro. ¿Por qué? Bueno, si no lo recordamos, vamos a recordar que el perímetro es la suma de todos los lados de una figura, ¿verdad? De cualquiera, de cada uno de esos lados, ¿verdad? Ese sería el perímetro de los triángulos. Bueno, en este caso los triángulos, puede ser de cualquier figura. Ok, pero resulta que aquí nos estamos encontrando un problema. Tengo dos incógnitas, que es lo que les decía ahorita, ¿verdad? Primero tengo que encontrar las medidas de esos lados y ya después, todo lo demás, ¿verdad? Entonces vamos a ver primero, bueno, vamos a anotar todas las proporciones. El otro que ocuparía va a ser, a este le vamos a poner, bueno, de E y B, no importa. Nos vamos a poner el nombre. Vamos a ver entonces vamos a anotar de los más chiquititos primero, también porque por conveniencia, plena conveniencia, nada más para que sean más fáciles los despejes. Tengo entonces que 11, vean que es el primer lado, ¿verdad? 11 entre 22,7. Y como yo decidí poner el del chiquitito primero, ¿verdad? Tengo que hacerlo en todas las demás proporciones. Sería DE, que es el siguiente lado que yo elegí, DE con su correspondiente, que sería 10. Y no importa, voy a escribir la otra proporción de una vez, que sería EB entre 16. ¿Qué me sirve ahora? Bueno, voy a agarrar primero esta igualdad. Primero voy a agarrar esta igualdad y para encontrar la medida de DE. Entonces, tomo esta igualdad. Yo digo que vamos a ponerle aquí paso 1 para que quede ordenadito. Paso 1 es encontrar DE. Yo digo que 11 entre 22,7 va a ser igual a DE entre 10. Como tengo mi incógnita arriba, entonces nada más paso este 10 a multiplicar al otro lado. Y yo digo entonces que 11 por 10 entre 22,7 va a ser igual a DE. Y de aquí nuevamente la calculadora nos va a hacer un favor y va a hacer ella las operaciones. 11 por 10 entre 22,7, que son un chorro de decimales, dicho sea de paso. Entonces, vamos a redondearlo, vamos a dejarle solo 4 decimales.
sería 4,8458 más o menos. Es aproximadamente, este es el simbolito de aproximadamente de E. Faltan un montón de decimales, pero no importa. Entonces, este es el primer paso. Pero resulta que todavía nos falta encontrar algo, que sería el paso 2. Vamos a ponerlo acá, paso 2. Ahora, yo tengo dos opciones. Puedo elegir tomar esta fracción del centro que yo acabo de encontrar, ¿verdad? Esta de acá es mi primera opción, ¿verdad? Y la iguale con esta de acá, la última, ¿verdad? La que me hace falta. Sin embargo, también podemos utilizar que esta y estas son iguales. No hay ningún problema en que yo elija esas. Como les mencionaba ahora, es como que yo tenga un lapicero que es exactamente igual a otro lapicero y exactamente igual a otro lapicero, ¿verdad? Si entre ellos tres, o sea, si ellos son iguales, es por supuesto, ¿verdad? Que entre ellos van a ser iguales, no importa cuál yo agarre, ¿verdad? Y con cuál lo compare. Entonces, vamos a volver esas líneas. Voy a volver esta también de paso. Ya tengo mi primer paso, entonces ahora voy a agarrar esta de acá y esta de acá. Para encontrar la medida de EB. Entonces decimos que 11 entre 22,7, si eso es lo que dice, sí. 22,7 va a ser igual a EB entre 16. Y como yo convenientemente dejé a EB arriba, entonces ahora nada más me queda pasar este 16 a multiplicar. Me quedaría 11 por 16 entre 22,7 igual a EB. Y vamos a ver qué nos dice la calculadora, que es el resultado. 11 por 16 entre 22,7, si todo bien. También son un montón de decimales, entonces vamos a decir que esto es 7,7533. Casi aproximadamente es EB. Ahora, aquí va a haber un detalle. Si ustedes hacen la comprobación, ¿verdad? De lo que acabamos de hacer y esta otra fracción, lo más probable es que sí les va a dar casi lo mismo, pero por los decimales que aquí estamos omitiendo al hacer el redondeo, ahí puede haber un pequeño margen de error. Lo vamos a comprobar. A ver qué es lo que pasa con estos decimales, ¿verdad? Que anotamos acá. 11, 22,7 va a ser igual a 4,8458 entre 10 y esto va a ser igual a 7,7533 entre 16. Wow, es la línea más bonita desde que empecé mis tutorías. 11 entre 22,7. 11 entre 22,7. Esto también es un montón de decimales, dicho sea de paso. Es 0,48458. Déjenme esos 5 decimales. Vamos a ver ahora este resultado. 4,8458 dividido entre 10. Bueno, en este caso sí nos dio igual. Sería 0,48458. Y vamos a ver el último, 7533 dividido entre 16. Bueno, sí da lo mismo, en este caso no tuvimos el pequeño margen de error. 458. Sí, las tres dieron igual. Ahí también estoy metiendo unos decimales al final, porque aquí ya para terminarlos tendría este 125 al final. Pero no tenemos, o sea, le estoy metiendo un montón de decimales. Entonces, esto es igual y esto es igual. Así que las medidas que encontramos son correctas. Esta es esta de acá, esta división es esta de acá y esta otra división es esta de acá. Entonces no hay ningún problema, ¿verdad? En que ustedes, o sea, eso nada más es la comprobación, ¿verdad? No es como parte del proceso en sí. Ahora,
al final eso es no es lo que nos está pidiendo el ejercicio. Ya aquí hicimos la comprobación para ver nuestros resultados. Ahora el ejercicio nos pide el perímetro. Entonces ocupábamos esos dos lados, ¿verdad? Para saber cuál era el perímetro. Ahora vamos a hacer, ahora sí lo que nos pide el ejercicio. Nos decía que P, ya aquí lo anotamos, es 11 más DE, pero DE es de sus decimales de acá, 4, 8, 4, 5, 8. Y me falta EB, pero aquí tenemos EB, que es 7,7533. Y bueno, al hacer esa suma, vamos a ver, 11 más 4.8458, ajá, le sumo 7 con 7533, nos daría aproximadamente, ¿verdad? Porque aquí estamos sometiendo un montón de decimales, nos daría aproximadamente 23, es que eso me quedó terrible. Aproximadamente 23,5591 centímetros. Es un aproximado, ¿verdad? Ahí, igual depende de cuántos decimales se dejen, todo el asunto. Los decimales pueden cambiar, pero como les digo que es un aproximado. Vamos ahora, y si no hay ninguna otra duda, voy a agregar por la hora que es, voy a ver algunos ejercicios que saqué de los exámenes. Pero si la compu me coopera, a abrir, ¿verdad? Para agregar la imagen. Aquí está. Este es el primer ejercicio que tengo de un examen. Aquí está. Me dice, de verdad, la pregunta, considere la siguiente figura. De acuerdo con la figura de los datos, si MPQ, perdón, es semejante con MNO, el chiquitito, ¿verdad? Con el grandote, entonces el valor de X es, ok, aquí ya no dije nada, PQ, no se ve, pero ahí dice que es igual a 4, PQ es igual a 4, casi no se nota en la figura, y X es NO, NO. NO es igual a X, entonces ese es el lado que me piden averiguar. No sé si tal vez lo hago más grande, ahí se nota mejor que dice 4, porque casi no se ve. Aquí dice 4. Cuando les mande el PDF se va a ver mejor. Entonces, me piden encontrar X. Ok, aquí no me están diciendo directamente que lo que tengo que usar es tales. Si vemos el ejercicio de buenas de primeras, podríamos confundirnos. Pero resulta que ya hoy vimos que con la consecuencia del teorema de Tales se me forman dos triángulos semejantes. Entonces ya yo sé que puedo utilizar eso para encontrar X, que es este valor de acá de abajo. Entonces aquí vamos a ver por conveniencia nuevamente. Podemos agarrar que NO es arriba, NO es X y que abajo esté 4, ¿verdad? Que es su correspondiente en el otro triángulo. Por conveniencia, porque es mucho más fácil, ¿verdad? Hacer los despejes. Y bueno, aquí ocuparíamos la medida de MO. Vamos a anotarla acá. No la tengo, pero yo la puedo calcular porque aquí tengo MQ y tengo QO. Entonces yo digo que MO, vamos a hacer esa M más bonita, porque parece una H. MO va a ser igual a 10 más 5, que sería igual a 15. Entonces ahora sí, ya puedo escribir, ¿verdad? Porque ocuparía el lado del grandote, que sería 15 entre el lado del chiquitito, que sería 5. Entonces vemos, ¿verdad? NO, que es X, NO, y ocuparía MO, ¿verdad? Que es como el otro lado, ¿verdad? Las otras medidas que tengo,
para la proporción. Y después agarro los chiquititos, que sería 4, aquí medio se ve, y este otro que mide 5. Entonces vamos a ahorrar esa montón de líneas antes de seguir con el ejercicio. Y para hacer el despeje, bueno, como la X está arriba, nada más me llevo este 4. Entonces, X es igual a 15 por 4 dividido entre 5. 15 por 4 dividido entre 5 sería 15 por 4 dividido entre 5 sería 12. Entonces, X sería igual a 12. Y nuevamente, si hacemos esa división, bueno, aquí tendríamos un 12. No la voy a volver a escribir porque esto está un poco más fácil de ver. Tendría 12 entre 4, que nos daría como resultado 3. Y aquí tengo 15 entre 5, que también nos daría como resultado 3. Entonces tengo 3 es igual a 3 y entonces significa que lo que hicimos está bien. Ay, creo que borré algo que no tenía que borrar. Vamos a ver dónde está la opción de rehacer. Ups, no, deshacer más bien, listo. Vamos a guardar esto. Si no hay ninguna duda, ninguna pregunta, voy a hacer este dibujo más pequeño. Ahí vamos, profe, ahí vamos. Eso es lo importante. A ver, esto. No, más para este ladito, que no quede tan lejos porque no me gusta. Y vamos a seguir viendo. Todos los ejercicios en realidad, como les decía antes, es como súper parecidos entre sí. Entonces ahí nada más es cuestión como de ir viendo, ¿verdad? Algunos otros ejercicios. Vamos a ver. Cargue. Listo. Examen 2. Este es muy interesante también. Listo. Ok, este me dice, considera la siguiente información. Y nos dan este dibujito, vamos a verlo este así más grande, no importa. Nos dan este dibujito y dice, ¿a cuántos metros se encuentra aproximadamente el conejo? Porque este es el conejito, de la base del edificio, es decir, como de aquí más o menos. Bueno, no se nota el punto que hice, lo voy a hacer con este que siempre se ve. Aquí, más o menos. El conejito está como por aquí y esta sería la base del edificio. Entonces, por lo visual, ¿verdad? Por lo que yo tengo aquí, yo sé que puedo utilizar la consecuencia del teorema de Tales. Entonces, es lo que vamos a utilizar. Bueno, pongámosle, lo que yo tengo que averiguar aquí es algo muy importante. Lo que tengo que averiguar no es esta medida de acá. Esa no es, ay, creo que le di pegar. Sí, listo. Eso no es lo que yo tengo que averiguar. Lo que a mí me están pidiendo averiguar, y ahora sí lo puedo usar con este, es esto. La distancia del conejo a la base del edificio. Significa que sería el lado grande, digamos, del triángulo. ¿Por qué? Porque este lo tengo acá, ¿verdad? Esta medida sí lo tengo acá. Entonces, después de ese rayón terrible que hizo la profe, ¿verdad? Encima de lo que tengo que averiguar, vamos a ver qué podemos hacer. Entonces, lo primero que ocupo, porque como es la medida larga, lo primero que ocuparía sería esta grandota de acá. Esa. Pero con los datos que yo tengo ya yo lo puedo encontrar. Sería que yo diga 7 más 5, que es igual a 12. 7 más 5 es igual a 12. Entonces ya yo sé que ese lado grandote mide 12. Ahora la proporción es lo siguiente. Entonces igual por comodidad, porque bueno, a todo eso le voy a poner X, lo que yo tengo que encontrar. Voy a volver a marcar, no importa, con esos rayones preciosos, pero con otro color, porque creo que con rosado no se vería. Esta medida es lo que yo tengo que encontrar. Y a eso le voy a poner X. Ahora sí, volviendo a lo que estábamos.
Tenemos entonces que esta medida grandota, la de arriba, es 12. Como yo lo que ocupo es encontrar es X, entonces lo voy a escribir arriba para que quede más fácil. Y la otra medida que tengo de ese mismo lado es el 4. Entonces eso sería igual a, bueno, el 12, ¿verdad? Que es la medida grandota del otro lado. Y busco algo que me sirva, que esté relacionado con este 4 también. ¿Qué sería? Esto de acá, que mide 5. ¿Por qué? Porque está en el mismo triángulo que la medida esta, ¿verdad? La que yo utilicé antes, el 4. Vamos a marcarlo ahí, ¿verdad? Para que se sepa que es como la correspondencia. 12 entre 5. ¿Qué me queda ahora? Bueno, lo mismo que hemos hecho en todos los casos anteriores. X va a ser igual a 12 por 4 dividido entre 5, que va a ser igual a 12 por 4 dividido entre 5, va a ser aproximadamente 9,6. No, ese sí va a ser igual. No, es aproximadamente 9,6. Ahora nos venimos a las opciones, ¿verdad? Lo más importante. Y vemos aquí tengo 6,00, 8,00, 9,60 o 10,60. En este caso la respuesta sería 9,60. ¿Por qué? Porque aquí me dio 9,6, pero sabemos que aquí después de esto hay infinitos, 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 infinitos ceros. Entonces no hay ningún problema en que aquí haya un cero y pues en lo que habíamos obtenido al principio no. Porque, bueno, como les decía, ¿verdad? Hay infinitos, infinitos, infinitos ceros. Aquí creo que no lo marqué. No. X es igual a 12. Aquí. Esa sería la respuesta correcta. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Ok, creo que no. Vamos a seguir. Profe, voy a salirme un momentito, me tengo que ir a traer a mi hija. Entonces, ahora me pongo al día con la materia al regresar. Ok, igual ya nada más nos quedaban 2 ejercicios, entonces no te preocupes. Gracias, buenas Tranquila. noches a todos. Buenas noches, hasta luego. Hasta luego, gracias. Ok, vamos a ver ahora. El siguiente ejercicio, ¿verdad? Este ejercicio número 3. Y bueno, es como muy similar, ¿verdad? Igual como los he mencionado antes, es muy similar a los que ya hemos visto. Nos dice, de acuerdo con los datos de la figura, si el triángulo ABC, este triángulo grande, es semejante con el DEB, ABC, DEB. Entonces, el valor de X es... Ok, aquí hay un detalle muy, muy importante que tenemos que ver. ABC, ¿verdad? Este punto A, este punto B y este punto C. Pero resulta que a la hora de yo ver la semejanza, no me dan los puntos hacia como está este triángulo. En los otros casos no hemos tenido esos problemas, pero en este caso sí lo tendríamos. Esta semejanza significaría entonces que este punto A sí va con este punto D. Ok, más bien el problema sería con la semejanza, pero como está escrita acá. La escribieron mal. ¿Por qué? Porque la semana pasada vimos que para escribir esta semejanza, más bien sería el triángulo ABC es semejante con este DBE, ¿ok? Entonces sería, vamos a ver, ABC semejante con el DBE. Y esto pues para que funcione, ¿verdad? A la hora de decir que DE es paralelo con AC y utilizar pues las medidas que ya tenemos. Ahora lo que nos falta, aquí tenemos un triángulo, entonces ocuparíamos la consecuencia del teorema de Tales. Lo que nos falta es ver cómo vamos a acomodar esto. Este ejercicio yo lo escogí porque es diferente a todos los demás. ¿Por qué? Porque yo tengo esta X acá. Ay, siempre se me olvida que ese no es el que tengo que usar. Tengo esta X acá, en la parte como de abajo, digamos, del triángulo. Entonces,
en la proporción de la consecuencia del teorema de Tales, no utilizamos esta parte de acá. La consecuencia del teorema de Tales es con este triángulo chiquitito de acá y el triángulo grandote, ¿verdad? Así fue como la vimos. El triángulo chiquitito con el triángulo grandote. Entonces, aquí, ¿qué me queda? Ok, esto sí tenemos que irnos por el camino largo, queramos o no queramos. Este lado de acá, este grande de acá, me diría 8 más X, ¿verdad? Y aquí, bueno, aquí no tenemos problemas porque tengo 42 y tengo 14. Entonces vamos a hacer la proporción con este 8 más X en la parte de arriba, ¿verdad? Para que sea más fácil hacer el despeje, perdón. Entonces sería 8 más X, que es el, ¿verdad? El grande, y aquí bueno, vamos a escribir igual a el grande, pero de la parte de abajo, a 42. Y el lado chiquitito, que sería 8, entre el lado chiquitito de acá, que sería 14. Vamos a borrar este link de acá para que no se vea feo. Entonces, aquí vamos a tener un detalle. Vamos a hacer el despeje, ¿verdad? Igual que siempre. Me quedaría 8 más X igual a 42 por 8 entre 14. Y si hacemos esa, bueno, la calculadora hace esa operación, nos quedaría 42 por 8 entre 14, nos daría que 8 más X es igual a 24. Ahora, aquí lo que nos queda nada más es esta suma, ¿verdad? Que nos está estorbando acá. Entonces, diríamos, lo que tendríamos que hacer es, yo lo mencionaba la semana pasada, que para hacer un despeje tengo que pasar este al otro lado con la operación contraria a la que está haciendo. Entonces, en este caso está sumando, pasa a restar. Entonces, yo digo que X es igual a 24 menos 8. Entonces, X es igual a 16. Ahora, como les decía, esto es diferente porque la X tiene, ¿verdad? Este caso no lo hemos visto en los ejercicios de hoy. Pero vean que la idea es como casi la misma, ¿verdad? Es ir siguiendo lo que ya tenemos y dividir, ¿verdad? Multiplicar, realizar las operaciones, realizar el despeje y listo. Y el último ejercicio del día de hoy sería, vamos a ver, lo voy a agregar. Ok, este es el último ejercicio, ¿verdad? De que vamos a ver el día de hoy. También es del examen, uno de los exámenes del nivel de ustedes, del nivel UJARAS, que dice, considere los datos de la siguiente figura, donde BE es paralelo con CD. Entonces sería este de acá, BE con CD. Para responder, bueno, las preguntas, en este caso yo elegí nada más la 20, que es como la que tiene que ver con lo que estamos viendo hoy. Básicamente nos dice, ok, este cuadrito de acá nos dice que A, E y D son puntos colineales, así eso es lo que nos demuestra eso, es decir, que están en la misma línea, en la misma recta. Y lo mismo con ABC. Y nos dice, ok, ¿cuál es la medida del segmento BE? Que es este de acá, le vamos a poner X. Entonces vamos a ver qué podemos hacer. Aquí nos están dando medidas de sobra porque y podemos utilizar solamente un lado, ¿verdad? Para saber cuál sería la medida de X. Entonces vamos a ver. Yo voy a elegir este lado de acá, pero con cualquiera de los que utilicen les puede servir. Sería, a ver, aquí sería, como es esto, ¿verdad? Es un triángulo.
Entonces vamos a utilizar la consecuencia del teorema de Tales. Ocupo saber cuánto mide este lado grande de acá, que sería AC, vamos a anotarlo acá, AC es igual a 3 más 6, bueno, ahí no se ve bonito, lo vamos a escribir más bonito. AC es igual a 3 más 6, que sería igual a 9. Y aquí, bueno, ya tengo que es 12, el de abajo. Entonces yo digo, ok, vamos a hacer las proporciones con AC entre el chiquitito que es AB y el grandote de acá que sería CD entre BE. Hago las sustituciones, ¿verdad? Ya yo dije que AC es 9, AB es 3, CD es 12 y bueno, esta vez no lo utilicé convenientemente, entonces vamos a utilizar la otra forma del despeje. En este caso, como tengo la X abajo, tengo que hacer el intercambio, ¿verdad? Entonces yo digo que 9X es igual a 12 por 3. Digo después que X, ¿verdad? Porque este 9 me está estorbando, entonces lo paso a dividir al otro lado. 12 por 3 entre, esa línea me quedó terrible, entre 9. Y cuando la calculadora nuevamente nos hace esa operación, 12 por 3 dividido entre 9, obtenemos que X es igual a 4. Ese sería el resultado, ¿verdad? De X. 4. Entonces, ese sería el resultado, ¿verdad? X sería igual a 4 y esa sería pues la respuesta a esta pregunta. Si no hay ninguna duda con respecto a este ejercicio o alguno de los que vimos en la clase de hoy. Entonces quedaríamos acá en esta sesión. Les agradezco mucho, ¿verdad?, por haberse conectado a cada una de las